Esta mañana vamos a hablar de Zaqueo, de ese encuentro que tiene con Jesús. No sé si sabéis algo acerca de este personaje bíblico. Era una persona muy pequeñita, pero al mismo tiempo era una persona con poco escrúpulos. Era un recaudador de impuestos que podríamos entender si es para el Estado, para el país, ¿no? Pues es un trabajo como otro cualquiera, pero este hombre recaudaba impuestos para los romanos, para Roma. Por lo tanto, era poco popular para los judíos. Si ocurriera eso con nosotros, pues pensaríamos exactamente lo mismo. Y el texto de esta mañana lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, versículos del 1 al 10. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hasta aquí el texto en esta mañana. Vemos primeramente que Jesús pasaba por allí, pasaba por Jericó. Jericó no era una ciudad muy religiosa, no era una ciudad al uso en aquel entonces. Era una ciudad como cualquier ciudad de hoy día, llena de pecado y muy lejos de Dios. Era una sociedad parecida a la nuestra, todo era válido, todo es normal, todo es bonito, no importa el precio que haya que pagar. Entonces, esa era la realidad de la ciudad en la que vivía este hombre Zaqueo, como dijimos al principio, recaudador de impuestos, persona poco popular. Por un lado, porque incluso el fisco hoy en día, en nuestros días, no nos gusta, ¿verdad?, pagar dinero al Estado. Pero alguien tiene que pagar la factura del Estado, ¿no? Los servicios, las carreteras, la seguridad social, que no cubre totalmente las necesidades, sino que hay que inyectar dinero en la mayoría de los casos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si eso no es popular, si no nos gusta
pues a tener que hacer la declaración de la renta, y hay mucha gente que tampoco le gusta que pierda dinero, porque de haberla hecho el fisco podría haberle devuelto dinero. Es decir, es hoy en día también algo muy desagradable, pero alguien, como digo, tiene que pagar en una sociedad moderna, eso es inevitable. Él pasaba por aquella ciudad libertina, muy lejos de Dios. Y nos podemos preguntar, bien podría haber hecho Jesús un desvío y no pasar por ella. El Señor Jesús lo dice en el texto que hemos leído, Él tiene un propósito. Él no quiere gente que se sienta muy religiosas, pero con corazones vacíos. Él no quiere ese tipo de religión. Él lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Él lo que quiere es, y a eso vino a salvar lo que se había perdido. Y allí había muchas almas que estaban perdidas. Y Él, seguramente con su presencia, con sus palabras, seguramente muchos más que Zaqueo tuvieron esa oportunidad, ¿verdad? Esa oportunidad. Él tenía que pasar por Jericó, la ciudad de Jericó. Y así vemos como, al menos en lo que sepamos según el relato evangélico, uno se convirtió y esa persona fue Zaqueo. Y allí vivía este publicano. Muchas veces habremos leído nosotros en los evangelios esta palabra y nos habremos preguntado qué quiere decir. Pues era eso. El publicano era el que, entre otras cosas, el que tenía que ponerse a la puerta de las ciudades y todo el comercio pagaba lo que antiguamente se llamaba, y había en nuestras ciudades, el filato, ¿no? En las capitales de provincia había una casilla donde los carros, los animales y las personas, si llevaban algo, tenían que pagar por la correspondiente tasa. Pues esto es lo que hacía, pero ese dinero, repito nuevamente, iba para el Imperio Romano. Por lo tanto, eran personas despreciables. Pero ellos eran judíos también, como los demás. Por eso el Señor no tiene ningún problema en visitarlo. Allí había una higuera. Es decir, dice el texto, un sicómoro, era una higuera, ¿cómo se llama? Silvestre. No era una higuera que aunque estaba dentro del pueblo de la ciudad, alguien la cuidara. Había crecido y entonces se le daba el nombre, porque nadie la cuidaba y tal, el nombre de sicómoro, una higuera silvestre. Una higuera, y aquel hombre tan bajito, era un hombre muy bajito, fue y corrió hacia allá y trataba de ver a Jesús, que seguramente era motivo de risa, viéndolo como trepaba con lo bajo que era, ¿no? Tenía dificultad, supongo, para subir. Y él lo hizo para ver a Jesús. Quería ver a Jesús. Quería tener un encuentro con Jesús. Había escuchado seguramente de él. Y algo había en su corazón. Algo fue lo que le movió a ir hacia aquella higuera y subirse arriba para ver a Jesús. A pesar de ser un hombre rico, no puso en el dinero sus esperanzas. No tenía ningún interés. Así lo demuestra el hecho de que acudiera a Jesús. Porque el hecho de subir fue el hazme reír. El hecho de subir allí, era un motivo para que la gente pensara, como así era, que él tenía algo, alguna motivación para hacerlo. Y por eso, leyendo el texto de esta mañana, vemos como él no puso
en el dinero sus esperanzas. En los versículos 3 y 5 nos dice que procuraba verle, pero la multitud se agolpaba, él no podía verlo, tenía que vencer lo que impedía sus deseos más profundos en aquel día. Por un lado estaba el gentío que no la dejaba pasar, por otro lado su estatura. Zaqueo. Curiosamente su nombre implicaba lo contrario de lo que él había sido, o él era todavía. Zaqueo quiere decir uno justo, una persona justa. Sabes que todos los nombres antiguos de la antigüedad, incluso nuestros nombres, tienen un sentido. Por ejemplo, Juan quiere decir don o regalo de Dios. Cada palabra, cada nombre tenía un significado, ¿verdad? Y él era el jefe de los publicanos, no era un publicano normal y corriente, él era el que supervisaba a los hombres que cobraban los impuestos. Él era imposible para él, para un hombre solo, pues controlar todos los caminos que convergían a Jericó y al mismo tiempo pues los pequeños comercios, los artesanos, etc. Él supervisaba a los hombres que cobraban, a los otros publicanos que cobraban los impuestos, y no solamente cobraba lo justo, sino que también sacaba su tajada. Él sacaba su tajada, aquello. Sí, burlaba parte del dinero, era normal en las sociedades antiguas. De hecho, creo recordar que el Imperio Romano esto lo tenía institucionalizado de alguna forma. No era legal, pero dejaba pasar con tal que cobrasen lo justo, y lo que cobraban de más que se lo quedaran ellos, ¿verdad? Eso era lo que ganaban. Zaqueo, corriendo, volvamos a nuestra historia, corriendo delante de la multitud, subiendo a aquel árbol, para tener, repito nuevamente, la oportunidad de ver a Jesucristo. ¿Y qué ocurre? Jesús podía ver a aquella gente que le estaban vitoreando, aquellas mujeres que lloraban de felicidad, aquellos hombres que gritaban, ¿verdad? Se supone que era una persona muy conocida a causa de sus milagros, a causa de sus enseñanzas. Era un hombre célebre, Posiblemente la gran mayoría del pueblo o ciudad de Betania no iba por él mismo, sino por lo célebre que era una persona que se conocía. Jesús no se fijó en la multitud, sino que miró a la higuera y vio a aquel hombre mirándole. Y nada más que le vio, le habló y le dijo: desciende. Jesús testificó que Zaqueo era un pecador, pero también con esa invitación que Jesucristo le hace a Zaqueo, nos da a entender que en el futuro sería un hijo de Dios, porque era hijo de Abraham, un hijo de Dios por la gracia de Dios, un hijo de Dios como consecuencia de ese interés que tuvo en escuchar, de verlo, en ese interés más allá de lo humanamente creíble. Zaqueo no solamente vio a Jesús, no solamente obedeció al Señor, sino que dio prueba de su fe. Aquí nosotros encontramos una enseñanza. Nosotros debemos bajarnos de ese árbol desde el cual miramos a Jesús. Debemos bajarnos de nuestra suficiencia. Debemos de tener a Jesús como la prioridad en nuestras vidas. La prioridad de nuestras vidas debe ser Jesús de Nazaret. La prioridad de aquellos que aún no han conocido a Jesús debe ser no subirse en su árbol, sino bajarse
y mirarle, aceptar la invitación de Jesús de bajarse en esas alturas en las que todos nosotros estamos, ¿verdad? Incapaces de mirar hacia abajo para vernos nosotros tal como somos, incapaces para reconocer lo que somos y como somos, incapaces para ver nuestras insuficiencias, para reconocer, para saber y conocernos a nosotros mismos, no ya como personas, sino también como seres espirituales, más allá de nuestra propia vida, más allá de nuestra propia muerte. No somos un hecho casual, sino somos algo más que carne, algo más que sangre, somos espíritu, personas que van más allá que los animales o las cosas, personas que tenemos que dar cuenta a Dios de todo cuanto hacemos, de todo cuanto somos, personas que deben presentarse ante el tribunal de Dios para escuchar las palabras del Señor y decir qué has hecho con tu vida, cuál ha sido tu preocupación, siempre arriba, nunca abajo, siempre orgulloso, el orgullo, siempre la vanidad, tantas y tantas cosas que tienen una consecuencia, y la consecuencia es la enfermedad, las dificultades, el dolor y muchas veces la nada. Aquí encontramos esa enseñanza. Corrió a Jesús. Él debía sentir necesidad para correr y verle, no era simplemente solo que también, pues la curiosidad como tenían toda la ciudad aquella, ¿verdad? Era algo más. Él subió porque tenía una necesidad que puso el Señor en su propio corazón. Quizá Jesús subió allí solo y exclusivamente para ver a Zaqueo, para hablar con Zaqueo. Quizá para esa sola persona, quizá estemos aquí para una sola persona, para que esa persona conozca al Señor, le declare como su Salvador personal y eterno, deje su religión en minúscula y tenga esa religión en mayúscula. La palabra religión viene del verbo latino religare, es decir, reunir, unir al hombre con Dios. Esa es la verdadera religión. Tiene que tener ese sentido práctico en tu vida, en mi vida, para unirnos cada vez más con Dios, para conocerle cada vez más. Y aquellos que no le han conocido, aquellos que no han tenido ese encuentro con Jesús, aquellos que no han sentido lo más profundo de su ser, como Cristo dijo: baja, ven, porque hoy tengo que cenar contigo, hoy tengo que entrar en tu casa, ven, baja. Y entonces, como Zaqueo, verás o verán cómo cambia la vida, cómo cambia tu corazón, cómo cambia tus prioridades. Ese es el mensaje principal de esta historia de Jesús y Zaqueo. Hay muchas personas que van durante años a las iglesias y no han tenido ese encuentro con Jesús. No han tenido esa experiencia con Jesús. Han tenido muchas cosas humanas que han confundido con la espiritualidad. Hoy en día vemos cómo la iglesia está postrada y muchas veces del pecado, pero es un momento de grandes alegrías, de grandes manifestaciones espirituales que no van más allá de nuestro sentir, de nuestra alma, de los sentidos, ¿verdad? Personas que lloran, personas que ríen, personas que gritan, pero no hay nada en sus vidas, no todos, claro. Posiblemente la mayoría sí. Pero no hay que reír, no hay que mostrar el gozo a los demás.
Hay que llorar, hay que sufrir a causa de la sociedad en la que vivimos, que está perdida y no hacemos nada en absoluto, ni tan siquiera por los que tenemos más cerca de nosotros. Queremos estar alegres, vivimos en la sociedad de la alegría, del jajaja, de los chistosos, estas cosas, ¿no? Pero en el fondo la sociedad es una sociedad que está sufriendo, una sociedad que no sabe a dónde va, en un mundo civilizado, en un mundo que en pocos años ha avanzado tanto, ¿verdad? Pero nada nos llena, nada de lo que tenemos, ni el dinero, ni el sexo, ni nada de nada nos puede llenar, ni el hecho de que cantemos, ni que oremos, sin la debida compostura, sin el debido corazón, no servirá para llenarnos. Solamente Jesús, solo el Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo, que está en nosotros, en lo más profundo de nuestros corazones, ese Espíritu Santo que llora, dice, que está constreñido, que llora, que sufre, quiere decir esta palabra castellana antigua, que no podemos traducir por una palabra moderna porque no la hay. Como si somos pecadores a cada momento, en cada instante. Podemos decir que esa alegría viene del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo está llorando por tus pecados, siendo hijo de Dios. Cuando el Espíritu Santo está llorando porque no has sido capaz ni siquiera de hablarle a la gente que tú más quieres. Cuando no has comprendido en toda su dimensión lo que significa la perdición eterna. Hay hombres y mujeres que dan su vida cuando ven un niño en la calle, ven el coche que se va acercando y muchos han perdido su vida, han tirado al niño y han muerto. Pero es que en el plano espiritual es más terrible, es más dramático. Debemos cambiar nuestra religión, así de simple. El hecho que pongamos aquí Iglesia Evangélica no significa nada si nosotros como Iglesia no vivimos esa fe. Si no bajamos de nuestra higuera y vamos a Jesús corriendo para que Él tenga un encuentro y nosotros tengamos un encuentro con Jesús. Si no es así, hermano, será otra religión más. Será algo que estaremos más cerca de la verdad bíblica, pero igualmente lejos de Jesús de Nazaret. Esta mañana ha venido Jesús aquí. No soy yo, es su palabra, ¿verdad? Estamos hablando de Él. Estamos hablando de Jesús, no de Zaqueo, que también, sino de esa actitud de Jesucristo, esa actitud de amor hacia el peor hombre de la ciudad. Era el peor de los publicanos porque le robaban a sus propios compañeros. Pero nosotros debemos ser cada vez más espirituales y menos carnales. La actitud normal de la religión, de esa religión que hemos puesto en nuestros corazones, que la hemos hecho a nuestra medida, de nuestras circunstancias personales, familiares, etc. Y ahí nos encontramos salvos. Posiblemente el mismo Zaqueo era un hombre religioso, un hombre que creía que era un buen hombre. Normalmente hasta los criminales más detestables, tenemos el caso de un norteamericano, Al Capone. Este hombre decía, pero bueno, ¿por qué me van a matar o por qué me van a encarcelar si yo soy un buen padre de familia, soy una buena persona, ayudo a mucha gente? ¿Por qué? No lo entendía. Un hombre que había asesinado a cientos de personas. El hombre natural que somos, personas naturales, seres naturales, pero también somos
seres espirituales. El hombre natural le impide, nuestro hombre natural nos impide ver nuestra propia realidad espiritual de pecado. El hombre natural que no ha conocido, que no ha tenido ese encuentro con Jesús, no solamente le impide esto que hemos dicho en cuanto al creyente, sino que no ve su perdición eterna, que no ve que su vida va en contra de todo lo que es santo, de todo lo que es bueno y agradable a Dios. Zaqueo había estado buscando durante mucho tiempo a Jesús. Seguramente tenía necesidad, y de la forma que lo hace podemos entender que se dio prisa, ¿verdad? Quería verlo. Pero en ese momento de su encuentro, a pesar de que él lo que quería era verlo, él ahora había sido hallado por Jesús de Nazaret. Él le buscaba, pero Jesús le halló. Él recibió con gozo a Cristo, no solo en su casa, sino también, eso es lo importante, en su corazón. Y algo más, dio muestra de haber experimentado una nueva vida en su corazón. Recordamos el texto, ¿verdad? Recordamos que él estuvo dispuesto a devolver 4 veces a las personas que había engañado. No el dinero que había, sino 4 veces su valor. He aquí, dice el Señor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso fue lo que hizo. No solamente físicamente, que corrió y abrió su puerta y el maestro entró allí y el maestro cenó con él y él con el maestro. No, que lo que en realidad hay aquí es un mensaje netamente espiritual. Hoy ha llegado la salvación, dice el Señor, a esta casa. Hoy, por el poder del Espíritu Santo, ha habido una vida que ha cambiado. Ya no son los parámetros, ya no es igual para este hombre ni para esta mujer, ni ha sido igual para aquellos que llevamos en el Evangelio mucho tiempo, a pesar de nuestras caídas, de nuestros pecados. Muchos de nosotros tuvimos que romper en su día con muchas cosas. Yo era muy joven cuando el Señor tuvo ese encuentro conmigo. Y tuve que romper con mis amigos. Era un niño casi. Y tuve que romper con mi propia familia. Incluso mi propio padre llegó a denunciar. Eran otros momentos. Pero el Señor está conmigo. Estuvo conmigo. Y no me dejó. Y no se apartó. Eso es lo que pasa también en la vida del creyente. Si tú has conocido al Señor, debes profundizar. Debes repetir esa cena con el Señor. En los peores momentos, habla con Él. En la enfermedad, en la angustia, en la falta de trabajo, habla con Él. Díselo a Él. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está pegando a la puerta de tu corazón. Él no quiere que tú sufras, Él no quiere que tú lo pases mal, Él quiere que tú tengas un encuentro con Él. Esa es la realidad, es la verdad. Es en el texto de esta mañana lo que nos sugiere la palabra de Dios. Por eso su fe fue a partir de ese momento, cuando escuchas las palabras del Señor y Él conoce que no solamente tiene ganas de comer Jesús, sino que tiene Él una necesidad de ser alimentado por Jesús. Él, Jesucristo, vino a buscar, vino a salvar lo que se había perdido.
El resto solo podían mirar, el resto de la gente solo y exclusivamente podían mirar y ser críticos con los hijos de Dios. El comportamiento de Zaqueo, visto desde fuera, podría haberse entendido como un acto infantil, ¿verdad? Corriendo, haciendo esfuerzo para subir. La gente se reiría, pero Jesús no se rió. Jesús se conmovió en sus entrañas y le dijo: bájale, bájale, que hoy tengo que cenar contigo. Y así dice él en su palabra: de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Eso fue lo que hizo Zaqueo, ¿verdad? Hizo cosas de niño, de subirse arriba. Eso físicamente, pero lo hizo en su corazón porque él comprendió, él entendió las palabras de su Señor. El Señor Jesús le dijo: desciende deprisa. No te quedes ahí, porque quiero. Repito esto mucho en esta mañana porque es importante para tu vida, como lo es para mí. Muchos, el resto de la ciudad, posiblemente estaría criticando, ¿no? Como hemos dicho ya, el hecho de que Jesús entrara en casa de un publicano y más, de Zaqueo, un hombre odiado por todos sus vecinos. ¿Cómo es posible que Jesús, el Maestro, haya entrado en casa de un pecador? No era la primera vez que lo decían, lo dijo con la mujer adúltera, lo dijo muchas otras veces, lo dijeron. Entonces Zaqueo se puso de pie, voluntariamente, anunció que daría la mitad de lo que tenía a los pobres y que restituiría, como dijimos, cuadruplicado lo que había defraudado. Él quería que todos supieran que su encuentro con Jesús había cambiado su vida, que él ya no era el mismo, que él sentía ya no remordimientos, pero sí una necesidad de, en la medida posible, de restaurar lo robado. Hoy ha venido la salvación a esta iglesia. Hoy ha venido, posiblemente para algunas personas, la salvación. Todo está en que aceptes al Señor como tu Salvador personal y eterno. Todo está relacionado con que abras tu corazón a su palabra. Y también este es un mensaje para cambiar de vida, para los hijos de Dios y para aquellos que no lo son todavía, para que haya un cambio en nuestras vidas como hubo ese cambio en Zaqueo. ¿Por qué? Porque el cambio que se origina en la conversión es la expresión física de que nosotros tenemos una correcta relación con Dios. Podemos pecar, pero no seguir pecando continuamente en aquellos. No podemos ser esclavos de nada, sino solamente de Cristo. No se puede el pecado hacer dueño de nuestras vidas y depender de él. Sea droga, sea alcohol o sea cualquier otra cosa que no tenga relación nada con esto. Jesús debe ocupar lo primero en nuestras vidas. Lo primero. Por eso, como cualquier creyente, Zaqueo testifica de Jesús como el Señor. Es decir, aquí en el texto que leíamos, cuando dice Señor, es una palabra hebrea que quiere decir, tiene un significado de Adonai. No es solamente Señor, Adonai, sino también Yahvé, el nombre yo soy, traducido el que soy, Yahvé o Jehová. Zaqueo declaró públicamente que la mitad de sus bienes
será entregada a los pobres. Además dice que si en algo ha defraudado, con el restante 50% de su patrimonio, Él resarcirá a todos aquellos, y lo repetimos mucho esta mañana, implica un reconocimiento tácito por parte de Zaqueo, que en efecto había sido un reconocimiento del que él había estado robando a los propios. No hizo esto para ser salvo, porque ya era salvo. Algo cambió en su vida. Hubo un cambio radical en su estilo de vida. Procedía de esa relación que empezó en ese momento que Jesús le habló, de esa correcta relación de Zaqueo, esa correcta relación personal de Zaqueo con Dios. Por eso, cuando el Señor llega a tu vida o llegó a mi vida, lo primero que hay, el cambio es radical. No vamos a dejar de pecar porque somos carne todavía, pero hay un cambio en muchas cosas, cambio radical. El monje Martín Lutero decía, todo hombre necesita una conversión, pero una conversión solo y exclusivamente espiritual, que sí, una conversión de mente, de corazón y de bolsillo. ¿Qué es lo que más amamos? ¿Lo que hay en nuestra mente? ¿Lo que hay en nuestro corazón, humanamente hablando? ¿O lo que hay en nuestro bolsillo? Todo hombre necesita una conversión de mente, de corazón y bolsillo. Esta es la gran realidad, ¿verdad? En la que nosotros tenemos que ir avanzando. La conversión no es una experiencia momentánea, es el comienzo. La conversión es un andar, es un acercarnos a Dios, es un avanzar en la santificación. Dice el Señor en su palabra, nadie verá a Dios sin santificación. Nuestra vida aquí en la tierra tiene ese propósito de ir avanzando en el conocimiento, no solamente físico que también, sino en el conocimiento espiritual de Dios a través de su palabra y llevarlo a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón y también a nuestro bolsillo. Por eso Jesús celebra la conversión de Zaqueo. ¿Y qué dice Jesucristo? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación, posiblemente, si no es hoy, llegará el momento en que llegará la salvación a tu casa, es decir, a tu corazón, a tu vida, y el poder de Dios romperá todos los sicómoros o higueras a las cuales tú quieres subirte para ser el primero y el que mejor vea a Jesús, sin darte cuenta que Jesús, a través del Espíritu Santo, está en tu vida y en tu corazón, o sin darte cuenta, si aún no has tenido esa experiencia de conversión, que Jesús está muy cerca de ti. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su puerta, yo cenaré con él y él conmigo.